Hello, good evening. Hello. Hello, teacher. Good evening. How Good are you? evening. Fine. How are you? Good evening. Good evening. Working. Oh my goodness. I'm sorry for you. It's bad. Good evening. Bad for you. No Eh, good. No good for you because you're making money. very morning. All right. Hello, Mao. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine, teacher. Thank you. Very good. I like it. And you? I'm very and you, well. teacher? Thank you. I'm very well. Thank you. Ready for the last week. Well, the last 4 days, right? Listo para los últimos 4 días, the last 4 days of the module. Hello, Carla Maria. Hello. How are you today? I'm tired. Oh my goodness, Monday. After the weekend, right? Yes. Yes, sometimes it happens because, you know, we dedicate time to family. It's good, but it's tiring too, right? Or sometimes we work too, okay? Well, so we have different things. Hello, Carlos. Hello, teacher. How are you today? How do you say? Con sueño. A little sleepy, maybe you can say a little sleepy. A little sleep. Yeah. Oh, I think I know that why you are sleepy and tired. We are almost, well, we are about to finish month, right? Estamos a punto de terminar mes, right? So the work accumulates. There's a lot of work. Hay mucho trabajo a final de mes, right? There's a lot of work at the end of the month. I quite understand. Hello, Javier, Irma. Hello, teacher. Good evening. How are you? Fine. How are you? Very good. Oh, nice. Yeah. Hello, teacher. Hello, Irma. How do you feel? Teacher. Hello, Lucy. How do you feel, Irma? I tired. You feel tired too. Yeah. It's almost the end of the month, so it's a bit normal. Only day. Yeah. Only one day off. Solo un día de descanso. Only one day off. Yeah, okay. Yeah, it's true. Okay, let me see here. Who else I have connected? Oh, Hector. Hello, Hector. Hello, teacher. How are Good you evening. feeling? Good evening. How are you feeling? I feel good. Oh, I nice. feel Very good. Oh, Wendy is there, but she's, oh yeah, she's there. Hi, Wendy. Hi, Wendy. I think she's looking for a place. Hi, teacher. Finalmente no veo a Hi, Wendy en teacher. la motorcycle. I don't see you in the No. motorcycle today. Día libre. It's good. That's why you are early today. Pero siempre salimos corriendo. Oh my goodness. Sí. Okay. So we are going to start the class. So you know it's, oh my goodness. You know it's Monday, but we have good news, right? Because this week is the last week of module 4, all right? So es la última semana, bueno, los últimos 4 días, ¿verdad? De la semana del módulo, porque terminamos el jueves. We finish on Thursday, okay? So it's good news. Son buenas noticias, sorry, it's good news, all right? Because you have a week to rest sometimes. Hay una semana a veces de descanso entre módulos, o un poquito más a veces. No sabemos, ¿no les han dado programación para el siguiente módulo? No, not yet. No. Todavía no. No. Not yet. Okay, so we are waiting then. Vamos a seguir esperando a ver qué pasa. Mientras tanto, creo que nos tomamos un pequeño, normalmente dan entre 1 o 2 semanas casi siempre, ¿verdad? Entre módulos. Yes, right, Javier? Yes. Javier has been, yes, right, yes. Okay, very good. Yeah. So let's start. Let me pass the attendance. Okay, Carlos? Present, teacher. All right. Cristina? Present, teacher. Daniel?
Present. Very good. Doris, Raquel. Elenison. Present, teacher. I don't know if can you hear me? Yes, of course. Elsie, Present, Okay. teacher. Hazel. Héctor. I'm here, teacher. All right. Irma, Present, teacher. Javier, Present, teacher. Johnny, Mauricio, Lucy, Present. Majo, Present, teacher. Rafa, Santos, Ulises, Present, teacher. Wendy, I am here, teacher. Jessica, Carla María, Present. and Carla Raquel. Present, teacher. All right, very good. So welcome again to this new session. Bienvenidos nuevamente a esta sesión. Welcome to this new session again. So for this week, we have 4 days, and on Thursday, we finish module 4, right? Yeah. So Friday is free for you. Saturday and Sunday, and probably next week. We don't know, all right? Yeah. So you are going to have a little vacation. Okay, van a tener una pequeña vacación, entonces you will have a little vacation. Just remember, solo recuerden siempre que desde el momento que jueves es el final de módulo, tienen dos tareas o 2 asignaciones, ¿ok? La semana 4 y el examen final, el final term y la week 4 o la section 4, la sección 4, ¿de acuerdo? Así que con tiempo vamos trabajando. Okay, please, with time you start working, please. Yes, Hector, do you have any question? Spanish, teacher. All right, no problem. Me llegó un mensaje diciéndome de que tenía que llenar una encuesta junto con él. Sí, con mi ahorita tutor. vamos a hablar. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de ok. eso. Ahorita. Perfecto. Sí, me imagino que a algunos ya les llegó el mensaje siempre de la encuesta de satisfacción. Hay algunos que tal vez ya la tomaron, pero como han estado fuera digamos, de los módulos, tal vez no recuerdan un poquito, o tal vez no sé, me imagino que siempre se seguía el mismo procedimiento antes. Pero para la encuesta de satisfacción, los que ya estuvieron y los que no estuvieron conmigo, cuando les llegue ese mensaje, por favor, no hagan la encuesta de satisfacción. Okay, ahí dice que lo harán con su facilitador el último día de clase, ¿verdad? Según las instrucciones que les da. Cuando les manda el mensaje de la encuesta de satisfacción, se los mandan al correo y al WhatsApp. Así que, por favor, no vayan a tomar la encuesta. La encuesta se toma hasta el último día de clases, que sería el jueves. Y de inglés corporativo nos asignan una hora específica para tomar la encuesta, porque ellos están supervisando que todos estén haciendo la encuesta, ¿ok? Así que si ya les llegó el correo o el WhatsApp diciéndoles que, hablándoles de la encuesta de satisfacción, let's put it on hold, ¿ok? Pongámoslo en espera. Let's put it on hold. Y luego, el jueves, se abrirá un espacio en su momento para que la hagamos todos juntos, esa encuesta. ¿De acuerdo? Yes. Thank you, Hector, for the reminder. Gracias por el recordatorio de que ya se había mandado y igual a los demás ya les cayó lo mismo. El día jueves se va a tomar, no antes, ¿ok? Yo sé que ustedes tienen la habilidad de hacerlo antes, pero el lineamiento es que se hace el propio día. Es decir, el día que les menciona ahí, el último día de clases. Jueves en este caso, ¿ok? De acuerdo, así que el jueves todos deben estar conectados. Everybody has to be connected on Thursday, okay? Very good. So let's start then. So as I say, welcome again this last week. Bienvenidos a esta última semana. Welcome to this last week. And well, for today we have different activities. Let me show you here the activities we have for today. Okay, let me show you here. Okay, well, basically for today, we have 6 activities, okay? So the content we have for today is, well, here the content is not financial activities. That was for the last week, right? So for today is cash flow, right? So the topic for today is cash flow. I made a mistake there, so but the topic for today is cash flow cycle.
So we will practice, oh, I'm sorry, I'm mistaken here, I think. Let me see here. There is a mistake. Yeah, this is the agenda for today. So the content for today is how to use gerunds. All right, gerunds after some verbs. Like, for example, I like paying with cash. All right, I like paying. So that's a gerund. So today we will study gerunds. Estudiaremos gerundios. Okay. And the agenda for today, we have 6 activities. We have the difference of so and such, use. Then we will study a financial statement. We have a discussion activity. Then you will practice a conversation and you will answer some questions, okay? Then we have a short or a brief explanation about gerunds, and you will complete one activity, okay? A fill in the gaps activity. And finally, we have pair work. You will create a conversation, okay? So these are the activities we have for today. All the activities are important, so please pay attention to the activities, all right? So then let's start with the first activity. So in the first activity, I will give you a little explanation and then you will practice, okay? So this is the first activity we have for today. This is on page number 40, okay? So we have the difference between so and such, all right? And we have some examples here. All right, let's see. Hector, can you read the examples using so, please? Start with the first. It is so. It is so necessary for the company. Continue with the next. It is so important to check the reports. Continue. The projects were so well made. And the last All one. right. Our ideas were so imaginative. Imaginative. You say imaginative. Good. Thank you very much. So here we have the use of so, right? Something important is that we use so before an adjective, all right? We use so before an adjective, yeah? We use so before an adjective, all right? So well made is an adjective, important is an adjective, necessary is an adjective, imaginative is an adjective. So we use so. Está fallando. I'm Está sorry. fallando por eso. I'm sorry. Sorry, my internet went off. All right, I'm sorry. Creo que se me fue la conexión ahorita. My internet went off, okay? But I'm back. Pero aquí estamos de regreso. I'm back here. So can you listen to me? ¿Me escuchan? Yeah. Yes. All right, let's continue then. So we were in the examples using so, right? And I was saying that we use so before adjectives. Like, for example, necessary is an adjective. So we say so necessary. Important is an adjective, so we say so important. Well made is an adjective, so we say so well made. Imaginative is an adjective, so I say so imaginative. What does it mean? What is the meaning of so in Spanish? Any idea? Tan. That's right. Tanto. Tan. I will say tan. Okay. For example, it is so necessary for the company. Es tan necesario para la compañía. So is tan. It is so important to check the reports. Es tan importante revisar los reportes, ¿ok? Los informes. The projects were so well made, ¿ok? Los proyectos estaban tan bien hechos. And our ideas were so imaginative. Nuestras ideas eran tan imaginarias, imaginativas, I would say, imaginativas, all right? Good. So the meaning of so is tan, okay, in Spanish. And keep it in mind, lleven en mente, we use so before adjectives. Usamos el so antes de adjetivos. We use so before adjectives, okay? So now let's go to the use of such. Okay, let's go to the use of such. All right, let me see here. Javier, can you read the examples, please? Using such. Okay. It is such a crafted program. It is such a significant investment. The report was such a useful tool before. The last product was such a big success. 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 Yeah. Success, yeah. Thank you, Javier. Very good. So what can you see here? ¿Qué pueden notar acá? What can you see here about such? It is the same meaning. It's the same meaning. All right. So
Are you sure? It's before, after, letter A. I don't know. Article. Yes, exactly. It's before the letter A. It's before the article A, Okay. all right, or A. It's correct. Okay, so basically we use the grammar rule is that we use such before these kind of phrases. Lo usamos antes de una frase que empieza normalmente con un adjetivo, si es singular, a veces puede ser plural y no lleva, perdón, empieza con a o an, si es singular, pero si es plural empieza con un adjetivo, pero después del adjetivo va un nombre también, un sustantivo, ¿ok? Creative is the adjective, program is a noun, ¿ok? So we use it before a phrase, lo usamos antes de una frase, ¿ok? Look at the second one. It is such a. We have a, adjective, and the noun. Such a. Number 3. Useful adjective, tool, noun. All right. Such, the last one. A, big adjective, success, noun. Esa es la fórmula que seguimos. El such. Después del such que usamos, el a o el and si es necesario, puede ser también directamente el adjetivo si es plural, si la frase es en plural. Luego usamos el adjective. Y terminamos con el noun, el sustantivo, que sería en el número 1, program, in number 2, investment, in number 3, tool, and in number 4, success, all right? So this is how we use it. Now, what is the meaning of such? What do you think? What is the meaning of such? Tan. So say example number 1 in Spanish, please. Tantito, tanto. Such. So is tan is correct, but such. Can you check Google Translate? Pueden revisar el traductor de Google y escriben todo el ejemplo. It is such a creative program. And you tell me, please, y me dicen qué quiere decir. You tell me what it means. Es un programa tan creativo, dice. Exactly. So the meaning of such is tan. All right. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Lo que usamos después. What we use after, right? So here we use a phrase, or we can use a phrase that has an adjective and a noun. Siempre usamos una frase que tiene un adjetivo y un sustantivo, un nombre, okay? So this is how we use it. Example number 2. It is such a significant investment. ¿Cómo quedaría en español? How will you say it in Spanish? Es una inversión tan significativa. Okay, that's right. Es una inversión tan significativa. Number 3. The report was such a useful tool before. El informe era una herramienta tan útil antes. That's right. El informe fue o era una herramienta tan útil antes. And the last one? El último producto fue un gran éxito. That's right. El último producto fue un gran éxito. Aquí no se traduce el such entonces. All right. Quizás que era como fue. No. The last product was such a big success. So it has no translation. Revísenla en el traductor de Google. Please check it on Google Translate to see if we use it in Spanish or not. No les aparece. It doesn't appear anything. Es una inversión importante, dice. Es the last one, la última, the last one. Ah, La última, the last one. The last product was such a big success. Tal Sí, vez, teacher, el último el producto último. fue un gran éxito, el que me aparece a mí. Okay, el último okay. producto fue tan grande, tal vez. Tan grande. All right. No sé. I like the tuvo un éxito ¿O tuvo un éxito? tan grande. Tan grande. That's right. That makes more sense, all right? Maybe Irma's and Elenilson's translations are better, okay? El último producto tuvo un gran éxito. Could be, right? And the best translation is Irma's translation. El último producto fue un gran éxito. You don't have to translate such.
Solo es para dar énfasis, okay? In this case, is to give emphasis, all right? Good. But just remember, so plus adjective. And let me highlight it again. So, let me see here. Pero no es el so que yo acabo de usar ahorita, ¿verdad? So plus adjective. Okay. El such plus our and plus adjective plus noun. Esa es la fórmula a seguir. That is the formula to follow. All right. It's only one example about the formula to follow here. Good. Very good. So do you have any question? Questions? No questions? It's like, for example, when boys say, por ejemplo, cuando los chicos decimos, she is such a beautiful girl. She is such a beautiful girl. It's like we want to say, ella es una chica muy o tan hermosa, okay? Or she was such a beautiful girl. Ella era una chica tan hermosa. She was such a beautiful girl. So it's the same context here, okay? It was such a good trip. For example, it was such a good trip, okay? Fue un trip tan bonito. It was such a good trip, all right? O tan bueno. Yeah, so it's the same context. It's just to give you more examples using such, because I feel such is more complicated, okay? It was so teacher, delicious. Sorry? I got a question, a quick question. All right, go ahead. Okay, the only difference between so and such, it's the grammar rule. That's right. Okay, okay, perfect. But they want to make emphasis the same. The purpose of so and such is to make emphasis. El propósito de estas dos palabras es como dar énfasis a lo que le sigue, all right? O al sujeto in this case, okay? It is so necessary, es tan importante, so important, is to give emphasis, okay? Para dar énfasis. Any other question? No, right? I think it's clear. Well, if you have some questions, you can ask me at any moment. Good. Now let's practice a little bit. Well, complete the exercise using so or such individually. Lo vamos a hacer individual, individual. Using so or such, complete the sentences, please. Let's complete number one together. Let's see. It is good to know the cash flow, all right? Es bueno saber el flujo de fondos. They are so or such. So important, that's right. So we say so important. So important. Okay, continue with the next. This is on page number 40, okay? Eso está en la página 40. This is on page number 40.
Okay, I'll give you 2 more minutes to check, all right? In 2 minutes, we check. Are you finished? You're ready? Yes, I think you are. Okay, very good. Let's check quickly then. All right, so number 1, we are clear that the answer is so, right? It is good to know the cash flow. They are so important. Okay, what do you have in number 2? The architect is such, exactly. Sorry. The architect is such a creative woman, all right? El arquitecto es una mujer muy creativa o tan creativa, right? A wireless internet access is so convenient, exactly. So the answer is so convenient. Number 4, all the inventions we created are so because it's an adjective, are so popular, all right? Number 5, the computer was such, exactly, such a significant invention. Number 6, checking your financial statement was so exactly, so difficult before, because the difficult is an adjective, right? Teacher, pero tenemos before, usted dijo que cuando hay un adjetivo y un nombre se pone el such, sí, pero before no es un adjetivo, un nombre, perdón, before es un adverbio, es diferente, es otra cosa. It's something different, okay? So we say so difficult before, okay? So do you have any question about this? Or it's clear? It's clear. Yeah. Teacher, yeah. Solamente informarle, voy a estar en modo oyente por media hora, porque voy a salir de mi trabajo ahorita. All right, y voy a ir Mauricio. en el transporte. Thank you for informing. Okay, gracias. Thank you for informing. All right, let's continue then. In case we have time, we will do the other activity later. Okay, so, and the topic we have for today, I said, is cash flow. All right, what is cash flow? Do you remember? What is cash flow? Flujo de caja. Flujo de caja, that's right. Flujo de caja, we said the last class, right? So, ciclo del flujo de caja. So, in other words, cash flow are the incomes and the expenses, right? Los ingresos y los gastos, so flujo de caja, all right? Yeah, so that's cash flow. Very good. So, I will give you some time and I want you to, give me a second. I will give you some time and I want you to investigate, okay? In groups, you will investigate. What are you going to investigate? ¿Qué van a investigar? What are you going to investigate? What is a cash flow cycle? All right, so discussing groups, what a cash flow cycle is and what are the steps to follow. So in this moment, you will go in groups, se van a reunir en equipos. Igual solo me voy a quedar en un equipo por lo mismo. I will stay in one group, all right? So if you have questions, ask your questions in this moment, please. So you will get together with your group. Se van a ir con un equipo. Van a investigar what is a cash flow cycle, all right? ¿Qué es un ciclo de flujo de caja? What is a cash flow cycle? You can investigate in English, okay? Pueden investigarlo en inglés. A cash flow cycle definition, for example, on Google, right? And the steps to follow in a cash flow cycle. Los pasos a seguir en un cash flow cycle, all right? 2 things to investigate, 2 cosas a investigar. ¿Qué es un cash flow cycle? Y los pasos a seguir, and the steps to follow for a cash flow cycle, okay? So any doubt or question? ¿Dudas? ¿Preguntas? Number 1, what is a cash flow cycle? Number 2, what are the steps for a cash flow cycle? All right? Esas 2 cosas van a investigar. Investigate the 2 things and take notes. Y toman notas and take notes. Okay? Pueden auxiliarse de Google. You can use Google or any other engines you have. So any question? No? No, teacher. No? So what is a cash flow cycle? And what are the steps of a cash flow cycle? Okay? Good. So investigate and take notes. Desde ahorita les voy a dejar la opción de compartir pantalla para que alguien comparta pantalla ahí en el grupo si quieren, if you want.
Ok. Ya. Es solo que, bueno, hablando de compartir pantalla. Por favor, ustedes saben que no está, bueno, al principio se dijo que no está permitido como compartir enlaces externos, ¿verdad? Porque puede ser sancionado inglés corporativo o por lo de copyright y todo eso, ¿ok? Así que si van a investigar algo, cuando lo investiguen, copy-paste, copien y lo peguen en un documento de Word o en un documento de PowerPoint si quieren y luego lo comparten. No compartan el sitio web directo de donde sacan la información, ¿de acuerdo? Por favor, please. Yeah? Okay, teacher. Please do me that favor. Okay, so let's go then. And we are going to make groups of, let me see, I have 1, 2, 3, 5, 15. I have around 15 people connected. So we are going to make 4 groups. Vamos a hacer 4 grupos. 5 groups. Okay, let's go and work. What a cash flow cycle what a cash flow cycle is and what are the steps to follow. Esto es lo que me tiró a mí de respuesta. Follows the cash as it's first converted into inventory and accounts payable. Then into expenses for product or service development through to sales and accounts receivable and then back into cash in hand. No sé. Qué barbaridad. En Spanish. Usted, si usted sabe, explíquenos. Google it. Vayan a googlearlo. Pueden Google it. Google Translate it. Ay, Dios mío. Que ahorita tengo problemas yo en mi compu tendría que apagar la cámara para acceder desde el celular porque sí. Tengo problemas ahorita de conexión en la compu. Dice, sigue al efectivo a medida que se convierte primero en inventario y cuentas por pagar, luego en gastos para el desarrollo de productos o servicios, a través de ventas y cuentas por cobrar y luego nuevamente en efectivo disponible. Dice. Ah, pues sí. Ah, ya entendí. Me parece que es una buena definición esa. Sí, o sea que es como el flujo de caja, es como el dinero que se recibe en efectivo, digamos, dinero humano, digamos, ¿verdad? Sí. Primero se pagan los cuentas por pagar todos los gastos de la empresa. No. Cuentas por pagar, las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, correcto. Gastos para el desarrollo de productos, es decir, inversión. Lo de la inversión. La inversión, ajá. Y luego nuevamente en efectivo disponible. Y así sucesivamente. Con lo que cuenta. Es que ese es como para tener un mayor control de los ingresos, egresos y los activos de la empresa. Se me fue la conexión. Lucy, hola. Hola. Sí, pero sí se le escucha. Sí se le escucha. Sí. Ah, bueno. Entonces, sí, eso, ¿verdad?
Es ese vaya. ciclo en la cual se tiene dinero en efectivo, se pagan los gastos, Le voy a quitar se invierte. le voy a quitar esa pantalla porque les dije que no pueden compartir enlaces de sitio web, ¿ok? Por eso se las desaparecí. Siempre háganlo Sí, en Word. ahorita hacerle captura ahí, Batista. Sí, copienlo mejor, copienlo y peguen en un documento Word y comparten el documento Word, ¿ok? Please. Bueno, que Lucía sí lo había compartido primero. Sí, lo más recomendable, ¿Verdad? please. Ajá, sí. Sí, es que como después abrí el Google Translate, vea. Ajá, sí. Ahorita sí, amor. Yo quiero. Uy, este es. Volví a aparecer. Ahí Está, ¿verdad? Ajá, sí. Yo digo que sí, ¿verdad? Nos vamos con esa definición. A mí me parece coherente. Ujú. Sí, yo ahorita tengo problemas para acceder. Viera que no está. Pero bien. Pero no sé si Majo tiene Sí, otra. básicamente es el proceso que sigue. Es como El efectivo. un Ajá, ciclo. el efectivo que está y el flujo que tiene para volver a convertirse en efectivo ya con En ganancia. efectivo, ajá. Exactly. Se lo voy a explicar en español para que se entienda mejor. Es decir, tengo el efectivo, I have the cash. Luego con ese efectivo a veces tengo que pagar los productos que pedí o la materia prima que pedí para hacer mi producto correctamente, para poder hacer mi producto. Y luego, obviamente, debo pagar eso, ¿verdad? Debo pagar esa materia prima o ese producto que adquirí de un proveedor. Después sigue el ciclo y eso se convierte en un receivable. Pero primero, primero está el payable, que es lo que estamos diciendo, que hay que pagar la materia prima o el producto. Luego eso se convierte en un receivable. Un receivable es que ya como lo que es por cobrar. Es decir, que ya pasó el producto, ya encontré ya encontré el comprador y ya pude vender ese producto. Entonces ya se vuelve un receivable. Es la Y de palabra ahí que les aparece ahí. ponen Accounts receivable. acción lo de cuentas por cobrar. Correctamente, las accounts receivable, lo que aparece ahí. Y luego ya eso vuelve otra vez a hacer cash, pero ya con profits, con ganancias. With profits. Sí, las Ya la ganancias. Ese es el cash flow. Y de ahí esas ganancias se vuelven a convertir nuevamente en cuentas por pagar. Por eso es un ciclo. That's why it is a cycle. Por eso es un ciclo. That's why it's a cycle. Correcto. Yeah. Vaya, entonces esto nos da pie para la siguiente question, que es what are the steps? Los pasos o algo así, ¿verdad, teacher? Yes, the steps to follow for a Sí, cash flow steps to cycle. follow. Yeah. Sí, básicamente esos serían los pasos, ¿verdad? Primero en inventario, el efectivo se convierte en inventario, luego en cuentas por pagar, gastos para el desarrollo de productos. Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, nuevamente en efectivo. Y el cash again. Yeah, that's it. That's it. But write it in English, right? Teacher, y esto así como flujo de caja, todo lo que hemos estado viendo de los reportes, los informes, eso viene siendo tipo inglés técnico, porque no significa como literalmente. No, it's technical English. Es inglés técnico, it's technical English. Yeah. Por eso que inglés para negocios es inglés para el trabajo, porque es más aplicado a vocabulario técnico. Si se fijan, lo que se viene estudiando son conversaciones, pero siempre enfocadas en torno de negocio. Ajá, sí, eso está bien. Yeah, that's why it's English for work. Pero lo que veo es que quizás se abordan temas más como enfocados a los call centers, porque se ven muchas como prácticas de conversaciones, de telefónica. Business focus, enfocado a negocios, business focus. Enfocado a negocios. No, pero a veces se ven cosas de maquinaria también, o
things like that. Okay, procedures of Restaurant. machinery, restaurants. Driver. Yeah, it's like in general, it's English for work, for different topics of work. Yeah. Y este en el área contable. That's right. That in accounting. That's the name of the unit. Ese es el número de la unidad, por cierto. Accounting. Contabilidad, accounting. Yeah. For All right, log so we write the have steps a in English and the definition then. for log we have a Elsie. Elsie is an accountant. Es She's que an yo no expert. soy contadora, teacher, pero como trabajo en un despacho contable, aunque en el área administrativa, pero Me me hicieron es muy contadora. familiar todo. Me hicieron contadora. Me es muy familiar todo esto. Yes, I imagine, me imagino. Sí, por eso decía, algunos que manejan mejor esos términos que yo creo. Because it's not my area, right? No es mi área, it's not my area. Yeah, Cada quien en su área. it's right, it's correct. Okay, Elsie, if you want, we can practice the definition in And write English. the steps y escriban los steps, todos Yes, los steps, okay? yes. Ahorita yo lo estoy pasando aquí al cuaderno. All right. De la captura de aquí, de lo que usted ha compartido, Lucy, para tenerlo en el cuaderno. Ah, okay. Okay, we can practice if you want. I can go first. What's a cash flow cycle is and what are the steps to follow? It follows the cash as it's first converted into inventory and accounts payable, then into expenses for product or service development, through to sales and accounts. Sí, que hay bastante. Ay, teacher. Teacher, fíjese que yo les compartí una pantalla y la vez pasada me acuerdo que usted había dejado estas definiciones y yo me puse a sacarlas. Yeah. Entonces no sé si las quito, pero yo se las estaba compartiendo a ellos, pues. No, but yeah, but this, when we talk about income statement and equity statement, is another topic, right? Yeah, but by now is to check a definition for cash flow cycle, what a cash flow is, the definition, and the steps of a cash flow cycle. Okay, eso es lo que tienen que hacer ahorita, la definición de cash flow Okay. y los pasos de un ciclo, okay, de un cash flow, all right? Okay, The de steps. acuerdo. Yeah. So that's why I said investigate. Por eso les dije investigate. Okay, you can investigate. Yeah. Okay. Yeah, but the definition is okay of cash flow. Now investigate the steps. So Google the steps and then you copy and paste the steps here. Pero sin proyectar la pantalla de Google, porque no podemos proyectar enlaces o sitios web. Okay. Okay. Para copy paste, si quieren lo que hagan es dejan de compartir, copy paste y después comparten de nuevo and then you can share again. Okay. El que está compartiendo. Okay. Who is sharing? Okay, voy a dejar de compartir. Y voy a volver a hacerlo de... Investigate and then you copy and paste the steps. O el ciclo, más bien, los pasos del ciclo. The steps of the cycle. Ya los hallé. All right, now you can copy paste and then you share. Okay. Okay. Puede copiar, pegar y luego los comparte. Then you share on a Word document. Daniela estaba con ustedes, ¿verdad? Sí, no sé qué pasó. Yes, teacher. Creo que se le fue la señal, pero ahorita lo envío con ustedes nuevamente. He's back.
¿Ustedes han encontrado algo? Es que yo me equivoqué, pensé que lo tenía, pero no. Sí, yo encontré algo. Una consulta, cuando ustedes lo buscan en Google normal. Sí. Vaya, aquí ahorita me ha salido en español. Me dice que tendría que pasarlo en inglés. Contar con toda la información contable de la empresa, balance general y estado de resultados. Ese es el 1. El 2, ¿Quién está compartiendo pantalla? yo creo que Daniel. Yo. Se mira. Ah, Sí, sí, se miraba. sí. Yo miraba a Wendy ahí en la pantalla. Quiero ver. 4 pasos me salen a mí. A mí también. Mm, Quiero ver si puedo. quiero ver. Lo miraban o lo miran. No, no. Salieron pero desaparecieron. They appear but they disappear. Es que no. Me abruma la Ahí, right there, tecnología. ahí están. Right there. Esa pantalla is that screen. Ah, ok. Okay. About the accounting information of the company, balance sheet and income statement, right? Define the period to analyze and record all the income for that period. Yes. Record expenses or expenses in the period. Okay.
Ahí me avisan, compañero. Yo ya estuvo. Carlos. Le voy a tomar captura. Ok. Bye. So you finished, right? Finish. Yes. Yes. All right, let's go then. Let's go to the main session then. Ok. Carlos. Se fue Carlos. No, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Y vos dónde estás? Yo Estoy pensé en que el tanta área. tecla. Ay, pues, se lo puedo decir en inglés. I stay at Soyapango. Ah, Soya City. Soy así. soy así. Soya City. Ah, como digo, me toca ir de la Libertad a Soyapango. I have to go from La Libertad to Soyapango. I have to go I have to go from from La Libertad to Soyapango. Soyapango. My goodness. Okay. Long trip.